Vamos a visitar el distrito minero Cachiyuyo de Oro, aquí en el desierto de Atacama, algunos 50 kilómetros al este de Copiapó, en las cercanías de Carrera Pinto. Es capaz uno de los distritos históricos más interesantes porque nadie lo conoce. No tiene perfil como Chanecillo o Tres Puntas. Y eso es bueno. Aquí casi todo se quedó tal cual. Veamos las minas de oro, caminos históricos y ruinas. Y por supuesto, ningún árbol o algo verde que no sea un mineral. Aquí estamos en el distrito minero Cachiyuyo de Oro, en concreto en la mina Andacollo, una de las minas más famosas aquí de este sector del siglo pasado. Cachiyuyo de Oro está ubicado a algunos 48 kilómetros hacia el este de Copiapó, en las cercanías de Carrera Pinto. Faltan pocos kilómetros hasta ahí, ¿no? Y Cachiyuyo de Oro, claro, es famoso por sus vetas bien ricas en oro. En estas épocas de 1860-70 llegaron a una ley de 200 gramos por toneladas en promedio y habían varias minas y estaban activas. La Andacollo, la Carmen, hay varios más, ¿no?, que se podría nombrar. Estas minas tenían una tecnificación bastante buena o un desarrollo bastante bueno. Es decir, hasta el mismo San Román lo destaca eso aquí en forma bastante como interés, que los dueños acá se preocupan mucho del desarrollo de la mina, de la eficiencia y del trabajo posible como minero, como ingeniero en minas. Lo otro hay que decir aquí, en esta época, 1879, salieron más o menos 148 kilogramos de oro fino en este año, que es bastante, ¿no? Bueno, si uno ve acá las ruinas, hablan de sí mismo, ¿no? Habían varias ruinas que vimos ahí en el otro lado. El distrito es bastante, digamos, bastante amplio, distribuido. Dicen aquí oficialmente trabajaron como 25 personas acá, 1869. Hoy día estas minas ya están abandonadas, pero un poco más allá hay actividades mineras fuertes, se nota eso, los camiones andan ida y vuelta, ¿no? Ojo, todo era vertiforme, de una extensa profundidad y longitud, y eso justamente destaca el mismo San Román, que los dueños acá tratan de mantener la misma distancia horizontal y profundidad. Bueno, todo el distrito Cachiyuyo de Oro, y también existe Cachiyuyo de Jampos y Carrera Pinto se mezclan. Es un sector bastante amplio, bastante heterogéneo, para decirlo. Cuesta un poquito de repente juntar. También hay que mencionar que la mineralogía es bien compleja, porque capaz la mina Dulcinea, o mejor dicho, la veta de la mina Dulcinea, es uno de los afectados, que afecta todavía a este sector, porque justamente apunta a este sector. También hay que indicar, la mineralogía es interesante porque no solamente es oro, no es solamente cobre, también existen aquí scheelita, existe aquí wulfenita, existen muchos minerales bastante no tan normal para este sector. Lo otro que hay que nombrar, este sector se extiende en una altitud de entre 1.300 hasta 2.300 metros. Bien, hoy día bastante abandonado, hoy día ruinas que realmente nos muestran la importancia de este sector. Aquí también llegó un empuje, capaz todavía no tarde, pero el empuje del ferrocarril longitudinal 1909-1910. Es probable que todavía tenían un cierto apoyo de este
construcción de esta obra de infraestructura de ferrocarril longitudinal, ¿no? Podría ser. Bien, vamos a ver aquí un poco en este minas que vamos a encontrar. Vamos a caminar un poquito ahí, ¿no? Ahí se ve bien la veta, con sus ramificaciones, con una cierta forma de apoyo, de fortificación, digamos, y alteraciones y mineralización, en realidad también de cobre, ¿no? Como se ve en las imágenes de 2009, todavía la actividad minera era mayor, aunque muchas minas ya abandonadas. Ese painecillo aquí particular llama atención, ya en 2023 no existe. Un metro 50 más no es. Ahí está la parte productiva. Ahí se nota que peligroso. Aquí. Claro, aquí mejor no anda con el vehículo. Eso pincha neumático. Calle impresionante también aquí. Cachiyuyo de oro. Abajo, más abajo hay al otro lado del cerro Cachiyuyo de Jampos. Ambos ya mencionados por Treutler, San Román y otros como importante centro minero. Se nota todo retrabajado. Aquí una casa todavía visibile, un poco de madera.
En las estadísticas mineras, en 1869 se indica una producción de 144,074 kilogramos de oro fino anual, claro, para 1869. Se trabajó en 6 de las 11 minas, con un máximo de 223 personas. La ley promedio en oro alcanzó 145 ppm o gramo por toneladas. No tan mal. La mayoría del oro proviene de las minas Diana, Constancia, Descubridora, Andacollo y Carmen. Ok, aquí estamos en un sector con los caminos históricos. Aquí, por supuesto, siempre algunos restos de edificaciones. Aquí cerca de la mina Andacollo de Cachiyuyo de oro. Restos aquí de la minería más pequeña aquí, ¿no? Y ahí el camino que muestra que en tiempos pasados la cosa, esta instalación era mucho más importante, era bien hecho. Este camino no se puede quejar. Los otros caminos donde anda el vehículo igual son así, pero como ya hay un uso de vehículos ya no se nota, pero aquí como no hay uso de vehículo se ve pero precioso, como lo hicieron seguramente con puro músculo, sin gran máquinas, para llegar a la boca de la mina. Excelente. Ahí estamos ya a la boca principal de la mina Andacollo del distrito Cachiyuyo de oro. Impresionante mina, grande. Se nota todavía las construcciones, ahí donde bajar el material. Las ruinas un poco más abajo, 200 metros ahí, vimos recién. Y ahí está la entrada. Rieles. Y ahí está. Se nota las huellas de los rieles. Una mina bien tecnificada.
siempre paralela de la veta. Ahí tienen una guía. Impresionante. La mina Andacollo, aquí del sector Cachiyuyo de oro. Por lo menos no hace calor aquí. Algunos labores ahí arriba. Y siempre las huellas de las rieles, los durmientes. Ya, quedamos ahí nomás. Malo, vamos. Faltan las escaleras aquí que tenían antes seguramente. ¿No? Fallas, estrías de falla, la veta, cuarzo. Sí, uno voy a... Y claro, los restos de las... mira. De las fortificaciones. Ahí también. La veta es simétrica. Bien ahí. La mina Andacollo ha sostenido su explotación sin más que un pequeño motor de vapor con fuerza de 8 caballos y un solo pique de extracción para explotar más o menos 150 a 200 quintales métricos de mineral al día, reportó San Román en 1884. Cuarzo. Bien, y en un lado va a tener su oro. La roca de caja son rocas volcánicas o intrusivas, como granodioritas del Cretácico. Las vetas tienen diferentes actitudes. Lo más común es el rumbo norte-sur, con manteos alrededor de 80 grados, con direcciones de inclinación hacia el este, pero también hacia el oeste. Pero algunas vetas tienen un rumbo norte 38 este, con dirección de inclinación al noroeste. En general, los óxidos terminaron en una profundidad entre 150 hasta 200 metros. La ley normal era de 40 gramos toneladas de oro, pero podría llegar en casos ocasionales a 145 ppm o gramos por toneladas. La mineralización en general es cobre-oro. La mineralización generalmente se manifestó por malaquita y crisocola en la zona de los sulfuros de pirita y calcopirita. Así, las minas llegaron a 200 metros de profundidad, donde terminó la mineralización aurífera en Gran Raco. La corrida de las vetas se describe entre 250 metros hasta 2 kilómetros, pero en general, como promedio, no superaron 800 metros. Las vetas tenían una potencia entre 0,5 hasta 1,50 m. La distribución era extremadamente heterogénea, es decir, muy variable, pero las vetas siempre en todos sus sectores eran productivas. En 1974 se reportó que las minas en sus partes más profundas están completamente inundadas, y eso era la razón por su abandono, aunque las vetas siguen productivas en la profundidad. Adicionalmente, se reporta que las leyes de oro más altos se encuentran en bolsones de origen de intersección de fallas transversales. Bien, amigos de GeoVirtual 2.0, vamos a terminar por hoy nuestro recorrido en las minas de Atacama aquí en
Cachiyuyo. Ojalá nos vemos en la próxima semana con otro video. Chao amigos.